Damos inicio a un nuevo programa aquí en los estudios de Washington, D.C., hablando con el presidente. Y tenemos un invitado especial, el señor Héctor León. Él es politólogo. Actualmente se desempeña como rector del Instituto de Estudios Políticos. Héctor, bienvenido a los estudios de Hablando con el presidente. Al contrario, Gustavo, muy agradecido de estar en tu programa y un saludo cordial a tu audiencia. El tema de hoy estamos tocando es economía. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los logros alcanzados en materia económica en su ciudad? Por ejemplo, cuéntenos un poco acerca de las fuentes de trabajo y el mercado laboral. Bueno, en principio tendríamos que hablar que Sonora se encuentra en una etapa de cambio, un cambio en lo político, un cambio en lo social, y obviamente esto impacta también la esfera económica. Y bueno, en este sentido, quiero mencionarte que hemos emprendido un programa de reformas para alcanzar la competitividad. Yo creo que no solo es importante la cuestión laboral y del empleo, sino también qué tan productivos somos como nación, qué tan productivos o qué tanta ventaja obtenemos de la cercanía, por ejemplo, con Estados Unidos, qué tanto importamos, qué tanto exportamos. Yo creo que prepararnos para afrontar ese reto y ese mercado es uno de los retos principales para nosotros ahí en Sonora, Gustavo. ¿Qué nos puedes decir acerca de cuáles son los logros y tropiezos en el tema de empleo y emigración? Bien, bueno, en materia de empleo, sí destacar que hemos dejado de depender únicamente de un solo sector, del sector primario. Ahora hemos avanzado incluso a desarrollar infraestructura, carreteras, nuevos polos de desarrollo. En materia de energía, por ejemplo, estamos abasteciendo de gas natural para la industria, y esto tiene que ver obviamente con un desarrollo para el Estado. Y bueno, en ese sentido es algo de lo que estamos haciendo positivo en esa materia. Queremos saber esta pregunta de parte suya. ¿La inversión extranjera está legalmente protegida? Por supuesto, se encuentra protegida legalmente en el Estado, y una de las maneras de garantizarlo, hemos trabajado muy fuertemente en adecuar el marco jurídico y legal precisamente para proteger la inversión extranjera directa, tratar de garantizar que el empresario, el hombre o la mujer que decida invertir en nuestro país, tiene la certeza y la seguridad de que su inversión será protegida y garantizada por el Estado. ¿Existe un crecimiento económico y los mercados internacionales están abiertos? Desde luego, se encuentran abiertos y nosotros en la mejor disposición de captar esa inversión extranjera. Y por supuesto tenemos una apertura total a la llegada de nuevas inversiones en el Estado. Hablando con el presidente, este es un programa donde en los próximos días estaremos extendiendo mucho más a fondo. Y continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el problema económico crucial en su ciudad o región? Bueno, existe un problema añejo que nos toca atender como gobierno en este momento. Tiene que ver con que hoy día existen diversas regiones del Estado en las cuales el abasto de agua es insuficiente. Bueno, y esto trae como consecuencia que algunos sectores de la economía se vean limitados, pues. Por ejemplo, el campo, la industria, requieren agua para su desarrollo. Y en este sentido hemos trabajado en llevar agua de ciertas regiones del Estado a donde no la hay. Estamos ahorita trabajando muy fuertemente en la construcción de un acueducto para trasladar agua del sur del Estado al centro, que es una de las principales ciudades en donde pues, este líquido vital hace falta para el desarrollo, ¿no? Y limita obviamente el crecimiento y la generación de empleos. Entendemos que ese es el problema que existe en este momento, el agua. Pero ¿cuáles son las estrategias que se está utilizando para solucionar este problema? Hemos trabajado en el diseño de una política pública de Estado en el que vimos la viabilidad, donde tenemos recursos, buscar una reasignación estratégica de dichos recursos. En el sur del Estado tenemos suficiente agua, estamos abasteciendo a través de un acueducto
la parte norte y centro del estado. Esa es una de las estrategias principales. Otra de las estrategias tiene que ver con la puesta en marcha de un programa de reformas, donde pretendemos adecuar precisamente el marco legal con un enfoque hacia la competitividad laboral, no solo en materia de empleo, sino ir un poco más allá, sino atender todos los factores de la producción en sí misma, ¿no? Desde el empleo, la parte que tiene que ver con la importación, exportación de bienes, servicios, mercancías, etcétera, ¿no? Es donde hemos estado trabajando con más fuerza. Héctor León, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros aquí en este programa, hablando con el presidente, y en próximos programas estaremos entrando mucho más a fondo para tocar estos temas. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gustavo. Un placer estar en tu programa. Para mí es un placer. Bienvenidos a su programa Hablando con el Presidente. La semana pasada tocamos el tema economía, pero ahora, como el primer video, hemos presentado las preguntas en distintas entrevistas. Y tenemos a Miguel Moreno, aquí un experto en economía, y vamos a desarrollar estas preguntas escuchando de parte de él. Como por ejemplo, la semana pasada, Miguel, dimos un claro panorama de la situación económica y de la pobreza. Quedamos además en esta semana presentar una solución a nuestros amigos a través de los videos. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia y conocimiento en el tema económico? Muchas gracias, Gustavo, a toda la teleaudiencia de nuestro programa Hablando con el Presidente. Sí, hemos estado tocando este tema con varios líderes de diferentes países del mundo y ellos han estado mostrando su preocupación por las fuertes crisis económicas en las que han estado atravesando sus países. Y la experiencia que yo tengo en área económica es de haber estudiado una maestría en administración de empresas con una especialidad en economía, finanzas y negocios internacionales. También de haber participado de las reuniones que hace la Organización de Filadelfia, se llama, donde se juntan economistas que son prominentes en diferentes países del mundo y estudian temas económicos de cada uno de sus países, presentan libros, investigaciones, y también la oportunidad que he tenido de trabajar muy de cerca como un experto en política económica de la Heritage Foundation, que es una organización que está permanentemente haciendo los estudios económicos y de la libertad económica de los más de 170 países del mundo, y dan una publicación anual sobre este tema con indicadores que son muy interesantes, que los vamos a comentar. También he sido un estudioso del doctor Milton Friedman, quien ha sido una persona que ha trabajado muy de cerca en los temas de la libertad económica y de la economía en sí, y he hecho algunos trabajos sobre materia económica para, por ejemplo, apoyar algunos programas de gobierno en diferentes países. Entonces, es un tema que me apasiona, es un tema que me gustaría ahora tocar con nuestros amigos que son miembros del Parlamento, son presidentes en la actualidad, abrir un debate sobre el tema económico para que ellos puedan en su momento dar sugerencias y puedan empezar no solamente ya a debatir, sino a implementar diferentes modelos económicos que den buen resultado en su país. Qué bueno. ¿Cuál es la importancia de que una nación tenga un buen manejo económico? Bueno, la economía es fundamental en los países, parte de muchos aspectos de una gran estrategia que va desde la ley, la constitución, por ejemplo, la exportación, la importación, su balanza de pagos, una serie de elementos que hacen a la economía que están muy ligadas también a las áreas sociales de la salud, porque obviamente si hay una buena economía en una nación van a poderse tener mejores viviendas, mejores caminos. Entonces, la economía es un factor fundamental para una nación
y es un factor que hay que cuidarlo, es un factor que hay que darle mucho énfasis en las estrategias, pero más que nada en crear la libertad necesaria en el esquema de la economía, que es lo que vamos a tocar más adelante, para que una nación pueda prosperar y pueda mejorar sus índices económicos. Como tú sabes, y también el mundo lo sabe, hay muchos problemas económicos hoy en día en el mundo. Sin embargo, ¿cómo es que algunas naciones, Miguel, han podido sobresalir? Como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Estonia, Chile y otros, especialmente en los últimos 60 años. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, sí, este es un tema realmente crucial. Chile, desde el año 1973, empezó un proceso de mejoramiento económico nacional y se convirtió hoy en día de ser una nación deudora a ser una nación acreedora, una nación con mucha riqueza económica, de ser un país monoproductor de cobre a ser ahora un país que produce muchísimos productos y servicios de altísima calidad. Lo mismo Estonia en Europa del Este, un país que con el primer ministro Lahr implementan todo un modelo económico de libertad basado justamente en los principios de Milton Friedman, en este caso en Estonia, y realmente la nación empieza a prosperar y comparativamente con otras naciones también de Europa del Este, esta nación empieza a repuntar bastante en el tema económico. O en el caso de Corea del Sur, por ejemplo, comparado con Corea del Norte, Corea del Sur es un país muy próspero. Por lo tanto, algo están haciendo estas naciones para poder mejorar sus índices económicos, para poder crecer, desarrollarse, tener un Producto Interno Bruto mayor, tener una mejor balanza de pagos, etc. Y realmente la esperanza es de que muchas de las naciones que no están en una situación económica buena puedan implementar estos modelos, puedan seguir adelante con estos nuevos sistemas económicos, puedan copiar y mejorar lo que ya se ha hecho en muchos países del mundo y ellos también se puedan convertir en, ¿por qué no?, potencias económicas. Avanzando en el programa, ¿qué modelo económico podemos compartir hoy para que pueda ser implementado en las naciones de nuestra audiencia y traiga como resultado la prosperidad, Miguel, el desarrollo, el empleo, mejores estándares de vida y entre otras cosas? Sí, claro. Todo parte por un principio fundamental, que es quiénes desarrollan la economía en una nación. Y, por ejemplo, acá el presidente Reagan en los Estados Unidos, él decía que las constituciones políticas del Estado deberían estar desarrolladas no para que el gobierno le diga al pueblo cuáles son sus privilegios, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus deberes, sino más bien las constituciones políticas del Estado deberían ser escritas en el sentido de qué es lo que el pueblo le dice al gobierno que tiene atribución de ser y hacer. Es decir, es un sentido inverso. Muchos países tropiezan con el gran problema de que son los gobiernos los que se quieren convertir en gobiernos productores. Se producen estatizaciones, los gobiernos empiezan a comprar las empresas privadas o confiscar, y ahí es donde viene el primer debacle económico. También es importante mencionar que Milton Friedman, el premio Nobel de la Economía que murió en el año 2006, él dejó un legado muy importante sobre materia económica, viajando por todo el mundo y enseñándole a Chile, a Inglaterra, cuáles eran los elementos más importantes de la economía, que los vamos a compartir ahora. Pero él decía al principio, decía privatización, privatización a cualquier país que iba. Y luego, en sus postreros días, él decía privatización,
pero también Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho como la ley que respeta los derechos de las personas, los derechos inalienables de las personas. Entonces, el modelo de libertad económica que queremos empezar a debatir ahora parte de 10 variables importantes. Las primeras son la libertad de hacer negocios y la libertad comercial, la libre empresa, el libre comercio, el libre mercado. Las naciones que tienen sus hombres de negocios y sus emprendedores para mover la economía, no el Estado, deben moverla a través de la libertad económica, la libertad de poder transferir y llevar productos de un lugar al otro, la libertad de poder abrir mercados y poder exportar esos productos y tener un rédito económico por esos productos, la apertura de esos mercados, que sí puede ser una atribución del gobierno abrir esos mercados, y la libertad de hacer negocios en general, que significa poca regulación por parte del Estado. El Estado, cuanto más saca leyes y normas para los negocios, por ejemplo, los hace más libres, estos negocios son más competitivos y pueden exportar y pueden competir nacional e internacionalmente. Y por último, la libertad laboral. La libertad laboral que, por ejemplo, muestra en muchos países como aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, los contratos que se hacen entre las organizaciones y las personas están hechos de forma tal que el trabajador puede irse en el momento en el que él vea conveniente, se puede ir de la empresa, y lo mismo, la empresa puede prescindir del trabajo de cualquiera de sus trabajadores en cualquier momento. ¿Qué hace esto? Hace que exista un mejor desempeño por parte de los empleados, y por otro lado, los empleados tienen mayor libertad de moverse de un lugar a otro. Entonces existe también mayor competitividad. Cuando hablamos de indemnizaciones, desahucios y mucho dinero que se tiene que pagar en las organizaciones para poder hacer un despido, por ejemplo, eso le quita el poder de libertad, número uno, a las empresas, de competitividad, y pierden su oportunidad de poder competir en su mercado local y en los mercados internacionales. Excelente. Miguel, realmente este es un modelo estupendo. Sin embargo, la economía es una ciencia y un arte. Si se la aplica, funciona en muchas naciones. Sin embargo, ¿qué importancia tienen los valores, Miguel? La ética, los principios en este sentido. Bueno, ese es un factor realmente preponderante. Los fundadores de los Estados Unidos decían que no hay libre mercado, libre empresa, propiedad privada, negocios, etcétera, si no hay virtud, si no hay principios, si no hay valores, si no hay ética, si no hay moral. Yo creo que incluso en el libre mercado, suponiendo de que dos individuos estén haciendo una transacción de negocios, si esos dos individuos están transando y uno de ellos le dice, yo te voy a mandar un producto con ciertas características, y la persona que está recibiendo al otro lado del mundo recibe ese producto con exactamente las características que se mencionaron por parte del vendedor, ese negocio va a prosperar. Pero el momento en que ese producto llega con diferentes características, ahí se acabó el negocio. Ya no hay más libre mercado, no hay más libre empresa, y ahí se acabó toda esa relación. Entonces, los valores y los principios son fundamentales. Es algo central en materia económica. Las naciones tienen que empezar a ver cuáles son las fuentes de valores y principios para su nación. Cómo se están educando desde niños, desde muy pequeños, a su gente, para que esa gente pueda tener valores y principios de poder competir honestamente, con integridad, con compromiso, para que sean personas de bien, para que tengan esos valores sin los cuales no puede haber un buen modelo económico. Muchas gracias, Miguel. Esperamos que los presidentes y miembros del Parlamento de Chile, Colombia, Tanzania,
Mongolia, Inglaterra y muchos otros países hermanos que puedan implementar estos modelos y encuentren los mejores resultados. Así es, eso es lo que esperamos, Gustavo.